Estamos en TF40 Informe y hoy tenemos la dicha de contar con don Fernando Naranjo, gerente general del Banco Nacional, para conversar de muchos temas de interés, por supuesto, de ustedes. Bienvenido, don Fernando. Encantado, muchísimo gusto. Vamos a conversar sobre asuntos que le interesan a la ciudadanía. En Telefide siempre la gente está esperando pues, buenas noticias, pistas y también alguna orientación en su vida cotidiana. Entonces queremos hacer eso también en esta conversación. El país vive actualmente pues, momentos históricos bastante particulares y toda esta realidad va acompañada también con una inestabilidad del dólar que ciertamente pues, a mucha gente preocupa. Yo quisiera que comenzáramos primero por hacer una pequeñísima ojeada sobre el panorama económico de nuestro país, así para que todo el mundo lo entienda. ¿Cuál podría ser un poco la realidad en que estamos ubicados en este momento para poder entender mejor lo que está ocurriendo? Encantado. Mire, realmente los signos de la economía nacional son bastante positivos. Esta economía creció el año pasado 3,5%, yo creo que es un poquito más que el 3,5%, que es la cifra oficial. Este año posiblemente va a crecer alrededor de un 4%. La inflación ha estado muy controlada. Sigue llegando al país, o por lo menos hasta el año pasado, una corriente importante de inversiones extranjeras. Y realmente yo siento que pasada la crisis del año 2007-2008, Costa Rica se recuperó muy bien y realmente fue de los países en América Latina que tuvo una recuperación más satisfactoria. Sin embargo, bueno, tenemos algunos problemas delicados hoy en día. El problema que todos los costarricenses conocen, un gobierno que está desfinanciado con un déficit muy alto, una deuda pública interna muy alta, que absorbe el servicio de esa deuda, o sea, el pago de los intereses, un porcentaje muy alto de los impuestos que pagamos los costarricenses y que eso es un problema que hay que resolver y entre más rápido se resuelva, mejor para el país. Y segundo, un tema delicado, coyuntural, reciente, de esa volatilidad tan grande que está apareciendo en el precio más importante que tiene la economía de Costa Rica, que es el tipo de cambio, y que a todos nos afecta. Lo vemos tal vez como muy lejano ahí en el Banco Central, pero no. La realidad es que variaciones en el tipo de cambio afectan mucho a los hogares costarricenses, a los consumidores, los empresarios, los trabajadores, en fin, a toda la comunidad costarricense. Pero yo diría que los signos más importantes de la economía son bastante positivos. Durante la campaña se habló mucho sobre la noción de equidad. ¿Podríamos afirmar que la situación de equidad es tan grave como en algún momento se dijo en la campaña, sobre todo en los debates entre los candidatos? Lo que sí es cierto, bueno, dos hechos son ciertos, padre, eso no hay la menor duda. Primero, que la desigualdad en el ingreso y en la riqueza del país se ha ensanchado, eso no hay la menor duda. Los ricos hoy en día viven mucho mejor que los pobres, pero la segunda cosa que casi nadie comenta es que los pobres de este país viven hoy bastante mejor que hace 10 años. O sea, todos hemos mejorado, pero los más ricos han mejorado mucho más que los más pobres. Y yo creo que desde el punto de vista del quehacer económico, toda economía, toda sociedad tiene que buscar un equilibrio de tal manera que los pobres realmente mejoren su condición de vida más rápidamente que las personas más adineradas. Entonces, en eso yo creo que todos coincidimos que hay que hacer un esfuerzo en los próximos años en esta línea. En la exhortación Evangelii Gaudium, el Papa decía que tendríamos que ir más allá de una economía de exclusión. ¿Nuestra economía está excluyendo gente o de alguna forma esto que usted me dice, que todo el mundo está mejorando, indica más bien lo contrario? Yo diría que aquí hemos mejorado todos. Y a mí, mire, yo conozco muy bien el país, visito mucho las comunidades más rurales y a mí me sorprende muchísimo ver mejoras muy importantes en zonas muy remotas de Costa Rica que antes estuvieron muy descuidadas y hoy en día yo siento que han mejorado de manera significativa. Pero eso no quiere decir que no haya que hacer mucho más, porque las diferencias de ingreso entre zonas remotas como Talamán, Cupala, el Pacífico Sur y las, digamos, la meseta central o las ciudades más importantes en la meseta, eso definitivamente es muy grande. Entonces hay que hacer mucho más, pienso yo, en el tema de equidad. Y el otro elemento muy importante que no lo podemos evadir es también que hay que hacer mucho más en equidad de género. Yo creo que, y el Banco Nacional precisamente está haciendo un esfuerzo en esta línea, reducir la brecha de desigualdad
entre los varones y las mujeres. Yo creo que eso es muy importante para cualquier sociedad. Ahora bien, volvemos al tema del precio más importante, el tema del dólar. Y con respecto a esto, en los últimos días pues, hemos visto cómo ha intervenido el Banco Central, cómo se espera el dinero que viene de eurobonos, por ejemplo. La gente dice, vamos hacia una nueva estabilidad. ¿Es así? ¿Usted lo ve de esa forma? Bueno, realmente, mire, hasta hace 5 o 6 semanas, la gran mayoría de los analistas económicos lo que estábamos convencidos es que este año 2014 iba a haber un ajuste paulatino en el tipo de cambio. Bueno, lo sorprendente fue que se vino muy repentinamente con una velocidad muchísimo más alta de lo que se había previsto. Realmente los niveles que ha estado en los últimos días es mayor de lo que habíamos previsto a finales del año. Y eso es lo que es realmente sorprendente, y especialmente la volatilidad. Un precio, como cualquier precio, no puede tener ajustes tan abruptos como está teniendo la moneda nuestra, porque realmente el tipo de cambio es el precio que tiene la moneda nuestra comparativamente con otras monedas, y en el caso específico nuestro, con el dólar. Y eso nos afecta a todos. Yo espero que después de esta inestabilidad, incertidumbre, desconfianza que ha surgido en cuanto al tipo de cambio, realmente busque una situación de más equilibrio. Creo que lo que hemos visto en los últimos días es por encima de esa tasa de cambio de lo que realmente debería ser racionalmente desde el punto de vista económico. Pero no podemos ignorar que hay en estos momentos, por consideraciones políticas, una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en la segunda ronda electoral, no hay claridad de quiénes van a llegar a manejar el equipo económico, cuáles van a ser sus propuestas, y esto está creando una incertidumbre que sin duda, yo creo que esto no lo podemos esconder, padre, está afectando el tipo de cambio. Ahora, pensemos en toda esa gente que de vez en cuando nos envía preguntas al noticiero y que quieren saber, bueno, ¿qué hago yo? Yo, por ejemplo, necesito pagar una deuda en dólares, ¿cómo la manejo? O yo tengo una platita en dólares, quiero guardarla, ¿la guardo en dólares o no la guardo? Son preguntas que a veces la gente hace por ahí, que nos llegan preguntas y nos decían apenas puedan pregunten lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, si yo tengo dinero y quiero ahorrar, o tengo una deuda y la tengo que pagar en dólares, ¿cómo debería proceder en estos casos? Carambas, va a tener que sacar la bolita de cristal. Eso es un consejo un poco heterodoxo, padre, que le voy a dar. Primero, si tiene deudas en dólares y usted no recibe dólares, mi recomendación, mire, convierta sus deudas en dólares por deudas en colones, porque es más seguro para usted. Quizás va a tener que pagar un poco más de mensualidad, porque la tasa de interés puede ser un poco más alta, pero realmente eso es aconsejable. La moneda nuestra es el colón, de tal manera que endeudarse en colón es más racional que estar endeudado en una moneda extranjera sobre la cual no tiene control. Pero bueno, también para el ahorrante, claro que si el ahorrante piensa que el tipo de cambio va a subir, la racionalidad lo debería llevar a ahorrar más en dólares. Si tiene un certificado de depósito, hágalo en dólares, una cuenta de ahorro, hágala en dólares, digamos desde ese punto de vista. Lo que sí está claro, y me parece que todos coincidimos en esto, esa estabilidad que tuvo el tipo de cambio 3 años, un poco más, eso no lo vamos a tener en el futuro. Tampoco creo que esa volatilidad enorme que hemos visto en los últimos días lo vamos a tener. Ahora, normalmente durante muchísimos momentos de la historia nuestra, hemos tenido pues ese constante tema que vuelve una y otra vez sobre ¿dolarizamos o no dolarizamos la economía? Pasar por la experiencia de El Salvador, por ejemplo, algo así, o de Panamá, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos pensar al respecto? ¿Esa idea de dolarizar tiene futuro aún en este país? ¿Hay gente que todavía cree en eso, por ejemplo? Mire, yo siempre he sido adverso a la idea de dolarizar la economía, porque eso es perder grados de libertad en el manejo de la política económica. La política económica no se fija aquí en la avenida central, calle 2, donde está el Banco Central, sino se fija en Pennsylvania Avenue, en Washington, donde está el Banco de la Reserva Federal. Y yo no veo cuáles son las grandes ventajas de ceder, digamos, en no tener una moneda propia. Claro, usted mencionó 2 países muy diferentes. El Salvador
ha tenido un gran estancamiento y no ha mejorado económicamente en los últimos 5 o 10 años. En cambio, Panamá, que también no tiene moneda, es el caso contrario, una economía muy boyante. Entonces, no es realmente tener dólares el que nos va a dar ventajas en un sentido u otro, es la responsabilidad con que vamos a manejar la economía en el futuro. Ahora, Perdón, pero sí. hay una cosa muy importante. Yo no veo un ambiente político para ir a una dolarización en el país, sinceramente no lo veo. Las fuerzas políticas más importantes, de acuerdo a la última elección, ninguno ha planteado la posibilidad de dolarizar la economía. Hacia el futuro y de cara a esa realidad política, usted decía pues que no sabemos muchas cosas, no sabemos qué va a pasar en la segunda ronda, si efectivamente el Partido de Acción Ciudadana llegara a consolidarse para ejercer el Ejecutivo, pues estamos claros de que tendría un gran problema en la Asamblea Legislativa. Ese panorama podría seguir condicionando esa volatilidad de la que estamos hablando, ya de una vez que pasemos por ese momento en abril, ¿podría esa realidad, una vez ya que se consolide, continuar afectando un poco un tema como este en concreto, el tema del dólar? Yo no puedo hablar de política, padre, pero vamos a ver. Si el candidato del PAC me pidiera un consejo, yo le diría nombre a su equipo económico lo más pronto y defina claramente cuáles van a ser las reglas si él gana las elecciones del 6 de abril, qué van a hacer en cuanto al manejo de la economía, en cuanto al manejo de la política cambiaria. Me parece que eso es importante para tranquilizar el país, porque hay hoy en día mucha especulación. Hay personas que dicen, no, es que se va a volver a las mini devaluaciones. Otros dicen, no, vamos a seguir con las bandas como los tenemos. Otros dicen, no, se va a pasar a una flotación administrada de nuestra moneda. Entonces, a mí me parece que esas incertidumbres hay que eliminarlas. Y en la medida que los dos candidatos, bueno, ahora no sé en el Partido de Liberación Nacional quién es el candidato, pero en fin, los dos partidos definan reglas más precisas, eso va a traer tranquilidad, me parece, en el mercado cambiario. Vamos ahora a pasar un poquito de página. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos sobre el mundo de la economía, pues siempre tenemos la impresión de que es un asunto muy técnico que corresponde a algunos que saben mucho del tema, pero como ahora comentábamos, son asuntos que afectan directamente a la vida de la gente, de todos los días. A lo largo del tiempo siempre se ha hablado de que la economía debería tener un rostro ético más claro, que debería ser, como el Papa nos dice, más inclusiva, que debería además buscar la manera de que de alguna forma el rostro humano de la economía brille. Para que eso ocurra en nuestro país, por ejemplo, para que de alguna manera los líderes políticos y la gente que maneja la economía busque la vía de proponer un camino económico más humano, ¿cuáles podrían ser como los rasgos de una economía más humana aplicada a nuestra realidad? Bueno, ese es un tema bien, bien complejo. Primero, yo siento que todos los ciudadanos tenemos que ser mucho más responsables, más dedicados con el trabajo. Me parece que todas las empresas tienen que fortalecer mucho los valores morales y éticos en las instituciones. Por ejemplo, desde que yo llegué al Banco Nacional, a la gerencia general, me he empeñado en enfatizar la parte moral de los empleados. Y en esto soy sumamente estricto. Quien me falla, hay que sacarlo del banco, porque realmente eso no lo podemos permitir. Siento que igualmente tenemos que ser mucho más solidarios. Modestamente el banco tiene algunos programas interesantes de responsabilidad social donde queremos devolverle a la sociedad nuestra lo mucho que la sociedad nos da en el negocio bancario. Si todas las empresas y todos los seres humanos hiciéramos un esfuerzo mayor, mucho más solidario con nuestros seres humanos, los demás conciudadanos, yo creo que el país ganaría mucho. Ahora, pienso que un rol muy importante lo tiene que jugar las instituciones públicas y específicamente el gobierno. Bueno, usted planteaba hace unos minutos que vamos, y yo creo que el país está consciente que hay que hacer más justicia social en los próximos años. Y yo espero que eso efectivamente sea así, desde el gobierno, desde los ciudadanos, desde las empresas, crear una conciencia que si todos vivimos mejor, el país va a vivir mucho mejor. En esa misma línea, el Papa emérito había hablado en un documento que escribió sobre esos temas, que se llama Caritas in Veritate. Llegó a hablar de que en la vida económica, de vez en cuando, el tema del don, el tema de la comunión era muy importante.
Y eso puede traducirse en solidaridad. Usted ha dicho que, por ejemplo, el Banco Nacional hace cosas al respecto, muchas empresas también lo hacen, pero también hay que tomar en cuenta que hay también muchos actores del mundo económico que son bastante insolidarios. ¿Qué puede convencer a un empresario o a un jerarca de una institución pública de que vale la pena acercarse a los más necesitados? Bueno, hay que hacer un esfuerzo muy grande y me parece que el ejemplo de los jerarcas tiene que permear hacia abajo. Me parece que el liderazgo hay que ejercerlo en ese sentido. Y en esta línea uno dice, bueno, pues muy bien, pero ante todo, hechos son amores, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de responsabilidad social empresarial, o cuando uno habla de solidaridad con los más necesitados, por ejemplo, se dice, a veces esto es pura cosmética. Se requiere también más formación, o qué se requiere para que la gente entienda que todo lo que es responsabilidad social no puede sino ser otra cosa que algo que toque el corazón de la gente de un modo convencido, no solamente como epidérmico. Bueno, pero ahí es donde yo creo, padre, que el liderazgo es muy importante, ¿verdad? Yo veo en las actividades que tenemos en el Banco Nacional de Responsabilidad Social que la gente participa con un entusiasmo enorme, ¿verdad? Y con una mística que realmente es contagiosa. ¿Y cómo qué hace el banco en esa línea? ¿Algún ejemplo, por ejemplo? Muchas cosas. Por ejemplo, tenemos un programa interesantísimo para salvar el Cerro Chirripó y proteger a las comunidades aledañas al Cerro Chirripó, y con una participación comunitaria muy grande. Hacemos muchos esfuerzos de limpieza de los ríos contaminados aquí en la meseta central. Hacemos esfuerzos, por ejemplo, en la isla San Lucas. Y en todo esto participan las comunidades, y ahí es donde yo siento que si todas las empresas nos imbuimos de una actitud como esta, vamos a mejorar mucho socialmente, políticamente, porque la gente se siente bien, y desde luego económicamente, porque al final de cuentas lo que queremos es que la gente viva mejor. Ahora, en estos días en que estamos, pues estamos, claro, como decíamos ahorita, marcados por una etapa de historia muy particular, que casi no tenemos como antecedentes para poder ir entendiendo lo que está pasando. Sin embargo, ya sabemos que ese tipo de realidades, como acabamos de comentar, pues afecta de alguna manera la realidad de las gentes. Ya para ir terminando, yo creo que nos vendría muy bien algún mensaje suyo a la gente para que se mantengan tranquilos, para que además de eso no se exasperen, que se den cuenta de que las cosas que están pasando de alguna manera son transitorias, y sobre todo que mantengan la calma, que es muy importante. Y de parte suya, pues creo que un mensaje en ese sentido nos vendría muy bien. Mire, yo espero que efectivamente esto que estamos viviendo, de esa volatilidad en el tipo de cambio, realmente tienda a apaciguarse en los próximos días, y que realmente el Banco Central pueda manejar mejor, eliminando esa volatilidad, y lo puede hacer, porque hay una cosa muy importante: el Banco Central tiene muchas reservas, tiene 7.000 millones de dólares en reservas internacionales, cosa que, por ejemplo, hace 30 años, cuando vino la gran crisis de los años 80, el país no tenía reservas internacionales. Ahora tenemos un Banco Central muy fuerte que acumuló recursos y que puede lograr una mayor estabilidad. Yo le digo a las personas y a las empresas, el llamado mío es, mire, tengan calma, esperémonos que las cosas se estabilicen, estemos muy conscientes que el tipo de cambio, la tasa de cambio no va a ser fija en el futuro, pero tampoco yo esperaría una gran volatilidad. Y sí le diría el mensaje a las próximas autoridades: definan muy claramente qué van a hacer, porque eso es importante. Una vez definido eso, yo creo que eso va a traer tranquilidad. Y a los costarricenses, especialmente a los más humildes, tengan tranquilidad, tengan paz. Esperémonos que las autoridades manejen sensatamente nuestra economía y que realmente tengamos muy buenos años desde el punto de vista económico en el futuro. Hay un periódico que tenía un titular un día de estos que decía, preocupados sí, pero pánicos no. Debe ser esa nuestra actitud. Sí, entonces. señor. Muy bien. Hay que preocuparse, hay que ocuparse, pero el pánico debemos descartarlo. Perfecto. Y pues agradecerle a don Fernando Naranjo, que ya está con nosotros hace ratito aquí en TF40 Informe. Agradecerle a don Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Y a la orden. Gracias y sigan aquí en Telefides.